Muchas gracias. La verdad es que para mí es mucho más fácil empezar mi ponencia después de haber escuchado la más amplia de la Unión por el Mediterráneo, ¿no? Que es a lo que aspiramos todos, a obtener esa estrategia, pero en tanto en cuanto los 5 países... Pero como no la tenemos todavía, pues hemos aprovechado una reunión informal de países que se llama 5+5, que son 5 países del norte de África occidental y 5 países del sur de Europa occidental. África desde Mauritania hasta Libia y Europa desde Portugal hasta Italia. Esta reunión informal de 5+5 se ha mostrado muy útil y es relativamente sencillo llegar a acuerdos. Por eso se empezó en su día con una reunión para hablar de asuntos internos, se amplió a transportes. Transportes parece una necesidad obvia, que a través de una carretera, un ferrocarril, el norte de África parece lógico que se pongan de acuerdo en un foro como es este, pero se fue ampliando a otros asuntos como migración, como defensa, como turismo, educación, medio ambiente, agricultura, economía, innovación y agua. Les he puesto todos estos grupos porque yo creo que ponen de manifiesto la utilidad de este diálogo 5+5 y la conveniencia de llevar acuerdos. En el 5+5, en concreto, aparte de los países, están 3 observadores oficiales, son la Comisión, la Unión por el Mediterráneo y la Unión del Magreb Árabe. En el 5+5 de agua se da entrada a entidades regionales, a otros observadores, en general a todos aquellos que puedan aportar algo al proceso. Y en primer lugar, pues nos planteamos por qué una estrategia común. Pues porque tenemos muchos problemas comunes. Tenemos escasez de agua en general, tenemos irregularidad de recursos temporal y espacial. En verano no llueve en el Mediterráneo y en invierno a veces llueve de manera torrencial. A veces pues estamos sobreexplotando las aguas subterráneas. Tenemos problemas y posibles conflictos debido al cambio climático, con los aumentos de población que se prevén y con la disminución de aportaciones se pueden provocar conflictos. Tenemos contaminación. No tenemos, al contrario que otros países con más agua, el fenómeno de la dilución de los vertidos. El agua que vertemos en los ríos pues no se diluye y complica más la situación. Estamos salinizando el recurso y quiero llamar la atención a que gran parte de nuestra población es costera y en muchas ocasiones estamos subiendo la interfaz agua dulce, agua salada, y estamos por tanto promoviendo la intrusión salina. Está aumentando la demanda de agua, sobre todo en países de África. Aumenta la población y aumenta además la cobertura, hace falta más agua. Y eso es algo que no se puede trabajar solamente mejorando la eficiencia. Hace falta objetivamente más agua. Tenemos dificultad de acceso a agua limpia, tenemos menos fuentes de suministro que otros ámbitos más húmedos. Tenemos redes de saneamiento deficientes, en general muy antiguas, y que provocan contaminación del subsuelo. Conflictos sociales, y tenemos un problema generalizado de problemas de financiación. Todos estos problemas los compartimos los países del Mediterráneo. Pero además no es igual el Mediterráneo del norte que el del sur. En el norte, en general, hay más recursos hídricos. Tenemos una directiva marco del agua que han adoptado todos los países. Tenemos una visión conjunta. En los países del sur hay más escasez, en general, y sobreexplotación. Por tanto, escenarios y preguntas diferentes. Es necesario intercambios y juntarnos unos con otros para intercambiar ideas.
Y el diálogo 5+5, como he puesto antes de manifiesto, es un ejemplo de colaboración en otros ámbitos que, ¿por qué no?, se puede también aprovechar para el agua. Finalmente he puesto en la diapositiva la necesidad de la solidaridad entre orillas del Mediterráneo occidental. Los antecedentes son, pues como han contado antes muy bien, la Unión por el Mediterráneo. Se intentó una estrategia común del agua en todo el Mediterráneo en 2010, pero fracasó, no se aprobó finalmente. Y entonces, bueno, pues a partir de esa no aprobación, pues surgió la idea, ¿por qué no aprobamos una estrategia en un ámbito más pequeño, que sea más sencillo de aprobar y la aplicamos? Todo al final con el objetivo de que sea una semilla que pueda ser aprovechada para esa estrategia superior que es la del Mediterráneo. De tal manera que en Nouakchott se aprobó una declaración para que se adoptara una estrategia del agua en el Mediterráneo occidental dentro de la estrategia 5+5. Esto fue en 2013 y se anunció en Naciones Unidas ese mismo año, en 2013. Y nos pusimos manos a la obra. La iniciativa fue en principio hispano-argelina y lo que pretendimos desde Argelia y España para la estrategia era que fuera tremendamente participativa. La estrategia se ha basado, por tanto, en talleres. Ha habido 3 talleres, en Valencia, en Orán y otra vez en Valencia, y finalmente en Argel se aprobó a nivel ministerial el 31 de marzo de 2015. La estrategia, ahí tienen ustedes un resumen de la misma. Aparte de ser tremendamente participativa, no solamente por los países, sino por las entidades que han participado en los talleres y que han enriquecido la estrategia, quiero destacar el protagonismo de la Unión Europea. La Comisión ha mirado todos los papeles, ha mirado toda la estrategia y sus aportaciones han sido decisivas. En varios comentarios, en varios puntos de la estrategia, pues hay palabras que nos suenan a los que hemos trabajado en Europa en el mundo del agua, son muy parecidas a la Directiva Marco del Agua. La Unión Europea nos dice siempre, y coincidimos con la Unión Europea, que cuando Europa coopere o cuando colabore con otros países en materia de agua, no puede aportar una visión diferente a la europea. Por tanto, en esta iniciativa, como en tantas otras, lo que procuramos es promover la difusión de la visión europea del agua, que es especialmente interesante, por ejemplo, en el tema medioambiental. Entonces, ahí verán que lo primero es el desarrollo y puesta en marcha de marcos legales. Entendemos que eso es definitivo. Si no tienes un marco legal no puedes seguir. La gobernanza es fundamental y por eso el punto 2 es la gobernabilidad adoptada a la gestión del agua. Somos, desde España en particular, convencidos de que la gobernanza y la planificación es la base de todo. No solo nosotros, la OCDE, con su grupo de gobernanza, también está poniendo de manifiesto la importancia de la gobernanza, y proyectos de cooperación que hemos tenido a nivel español y a nivel europeo nos ponen de manifiesto también que sin la gobernanza no hay sostenibilidad. Punto también importante, la recuperación de costes. Esto también lo suena a los que hemos trabajado con la Directiva Marco del Agua. El segundo punto es el fomento de la cooperación. Hemos visto antes que tenemos retos comunes y cada uno hemos hecho pues, soluciones que hemos podido. Esas soluciones tenemos, yo creo, que la obligación de difundirlas, de compartirlas y de que podamos aprender unos de otros. En ese sentido, es importante el desarrollo de capacidades, la innovación en el sector del agua. Especialmente quiero llamar la atención en este punto en aspectos como desalación, reutilización, riego localizado, adaptadas a la escasez de agua del Mediterráneo. El nexo agua, energía y alimentos, descontaminación del Mediterráneo y soluciones innovadoras de financiación. Todo esto se ha tratado anteriormente con la UPM, Unión por el Mediterráneo,
En cuanto a mejoras en la administración del agua, la primera es la adaptación al cambio climático, que se prevé que va a golpear duramente en nuestros países. Aumentar y movilizar recursos disponibles. Insisto en que cuando influimos en la eficiencia, cuando insistimos en la eficiencia, es verdad, pero llega un momento que no puede insistir uno más en la eficiencia. En países con mucha necesidad de agua hay que aumentar los recursos disponibles, mejora de la eficiencia, prevenir inundaciones, y en eso también, pues en Europa tenemos una normativa interesante al respecto. Curiosamente, por ejemplo, en España, en las zonas más secas es donde más inundaciones hay, donde hay avenidas rápidas. En otros países es similar. Y protección de calidad del agua y la biodiversidad. La estructura de estrategia consta de 3 bloques. La primera es la mejora de convergencia de políticas nacionales del Mediterráneo occidental hacia los principios de una política del agua adecuada. Los marcos legales, insistimos, que son la base de todo. Nunca podemos hacer nada sino marcos legales, y además lo que es paradójico es que trabajar en gobernanza es objetivamente mucho más barato, mueve mucho menos recursos que trabajar en grandes infraestructuras, y sin embargo a medio y largo plazo es una inversión mucho más costo efectiva. Desde el 5+5 lo que hacemos es promover esta visión de la necesidad de compartir marcos legales y aprovechar la experiencia de unos países con otros para aprender unos de otros. La prioridad 2, la gobernanza adaptada a la gestión integrada del agua, la gestión integrada de recursos con enfoque de cuenca, también visión española y visión europea de la necesidad del enfoque de cuenca, la gobernanza de recursos transfronterizos y la gestión de las aguas costeras. La prioridad 3 es la recuperación de costes. ¿Cómo se financian los servicios del agua? Y el principio de quien contamina paga. El bloque 2 es fomentar la cooperación en asuntos regionales, que tiene 5 prioridades. La primera, el desarrollo institucional. La mejora del conocimiento y el intercambio de experiencias, que es una de las bases del 5+5. El desarrollo de innovación en el sector del agua. Antes he hablado de la desalación y reutilización, pero no solamente eso. Hay un campo tremendo que tenemos que aprovechar, y además aprovechar en países que todavía el grado de desarrollo no es muy alto, aprovechar lo que se ha aprendido en otros países. Me estoy refiriendo a lo que se ha aprendido en Europa para aplicarlo en el norte de África. El nexo agua, energía y alimentación, la agricultura de regadío, la descontaminación del Mediterráneo, y luego movilizar soluciones económicas para el agua, para la aplicación de la estrategia. Antes hablaba la UPM la necesidad de tener recursos para desarrollar esto. Nosotros coincidimos, no puede ser de otra manera. Somos una subregión dentro de lo que es el Mediterráneo y coincidimos en esto. Adaptación al cambio climático, prioridad 9. Prioridad 10, incrementar y movilizar recursos. Tenemos que tener presas, seguros subterráneos, desalación. La prioridad 11, eficiencia del uso del agua. Tenemos redes a veces muy viejas, y a veces, en muchas ocasiones, a veces no hace falta movilizar recursos. Primero vamos a hacer que las redes sean óptimas y a partir de ahí buscar recursos. Prevenir inundaciones, prioridad 12, y prioridad 13, protección de calidad de agua y biodiversidad. Pero queríamos desde el principio que esto no se quedara en un papel, que no se quedara en una estantería o en un cajón. Inmediatamente después de aprobar la estrategia en marzo, empezamos a trabajar de la misma manera, igual de participativa, para tener un plan de acción, para ponerla en funcionamiento, para ponerla en marcha. Entonces, ¿qué proyectos buscamos? Pues pensamos proyectos primero con dimensión regional, o proyectos nacionales que sean replicables. Los proyectos de dimensión regional son obvios. Por ejemplo, no podría ser de información del Mediterráneo, por ejemplo el libro blanco del agua del Mediterráneo, pero también hay proyectos pequeños que pueden ser replicables, como una manera innovadora de regar, una manera innovadora de reutilizar o de depurar, que pueden ser aprovechables en otros países.
La idea es, bueno, si se está haciendo esto ya o si se va a hacer, vamos a compartirlo. Y el 5+5 es un ámbito idóneo para compartir. Otros relacionados con la formación, desarrollo de capacidades y gobernanza. Y por último, proyectos también de infraestructuras. Con esto buscamos evitar duplicaciones. Es decir, si hacemos unos cursos que demandan determinados miembros del 5+5, no dupliquemos, hagamos asuntos complementarios y siempre intentemos sacar el máximo provecho a los recursos. En este proceso, como he dicho, ha sido muy participativo, pues tenemos finalmente 47 proyectos nacionales de Libia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Argelia, Portugal, Francia, Malta, Italia y España. Pero también se da entrada a instituciones de ámbito regional. En ese sentido hay 13 proyectos de la Comisión, del IME, de la Global Water Operators Partnership, de UNEFE, Instituto Mediterráneo del Agua, GVP, REMOC, la Red Mediterránea de Organismo de Cuenca, que son de gobernanza, intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades, etc. Hemos clasificado los proyectos en 14 acciones, en dos grandes grupos. Primero, en servicios. En servicios hemos metido todo lo que sea fundamentalmente proyectos que no conlleven infraestructura, proyectos de papel, que son pues aquellos de monitoreo, gestión de datos, de investigación, de formación, de intercambio de experiencias, de atención al cambio climático, sostenibilidad de infraestructuras, gestión de acuíferos, fomento de reutilización, mejora de calidad del agua y conservación de ecosistemas acuáticos. Son todos proyectos que la idea es que sirvan a una región, que sean de común interés para la región entera o para una parte de la región. Pero también hay infraestructuras con esos mismos criterios, que sean replicables o que sirvan para aprender unos de otros. Hay 3 países que han presentado proyectos de infraestructuras, que son Libia, fundamentalmente tema de presas, Malta, asuntos de depuración, y España. España relacionado con la prevención de inundaciones en la cuenca del Júcar. Los proyectos de servicios son 54 con un presupuesto total de 144 millones. Los de infraestructuras por un total de 279 millones. Y la buena noticia es que ayer en Marrakech, en paralelo a la COP de cambio climático, se firmó un plan de acción por los ministros del 5+5. Tienen la foto en el centro de nuestra ministra, y lo que han firmado los ministros es que adoptan el plan de acción para la estrategia occidental y el documento reglamento adjuntos a la presente declaración. Ya tenemos el plan de acción aprobado. Nuestra ministra lo que nos dice es que toca llevar a la práctica el plan de acción. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Implementar el plan de acción a través de los proyectos propuestos, asegurar la continuidad del proceso por medio de la presidencia rotatoria. La primera presidencia bianual va a ser de España. Nos corresponde a nosotros, por tanto, presidir al grupo y trabajar para la puesta en práctica del plan de acción. Y el apoyo del secretariado técnico de la REMOC. La REMOC es la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, que lleva el secretariado, y desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, gran parte del éxito de contar no solo con la estrategia, sino con el plan de acción, es contar con una secretaría técnica, la misma que ha estado desde el principio hasta el final colaborando técnicamente con el proceso. Cumplir el reglamento que hemos aprobado, que define las reuniones periódicas, que define qué hace la presidencia, etcétera, y asegurar la financiación por medio de la implicación de donantes. Para eso ya hemos mantenido reuniones con instituciones financieras internacionales, con Naciones Unidas, con agencias de desarrollo, etc. Quiero destacar, como hace un momento, el trabajo de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, la REMOC, que está en España, está en concreto en Valencia, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que viene trabajando en el Mediterráneo desde 2003 y que ha sido la base técnica de todo el trabajo que hemos hecho con posterioridad.
Y de hecho, en esta página web de la REMOC es donde están todos los documentos. Está el plan de acción, está la estrategia y donde pueden consultar estos documentos. Y sin más, pues si le parece, dejo la mesa, el micrófono al siguiente ponente. Muchas gracias.